Buenos días chicos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya saben, si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden hacer mediante el chat o mejor aún, encendiendo su micrófono. Entonces empezamos. Todos pueden visualizar la pantalla. Ok, entonces empezamos. El tema de esta última semana corresponde a física moderna. Cuando nosotros hablamos acerca de física moderna, vamos a tocar los siguientes puntos. Vamos a hablar acerca de la teoría relatividad de Albert Einstein, ¿no? Cómo es que él concibe a la luz a través de dos postulados, ¿no? Que van a hablar acerca de cómo el tiempo, la longitud y la masa de un cuerpo se ve alterado cuando este cuerpo llega a alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz. También vamos a hablar acerca de la naturaleza de la luz. Nosotros sabemos que la luz, cómo se comporta, como una onda o como partícula, entonces vamos a ver las diferentes definiciones propuestas por algunos científicos y también vamos a ver algunos experimentos donde se pueden visualizar este comportamiento de la luz, que vendría a ser el efecto fotoeléctrico. Entonces, empezamos también, vamos a hablar acerca de los rayos X. Los rayos X, nosotros sabemos que forman parte del espectro electromagnético. Entonces, ¿cómo se producen los rayos X? También vamos a hablar acerca de los rayos láser. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a hablar en esta última clase. Entonces, empezamos hablando acerca de la relatividad de Einstein propuesta en sus dos postulados. El primer postulado nos indica que las leyes físicas son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. ¿Se acuerdan que era un sistema de referencia inercial? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es un sistema de referencia inicial, inercial? Ahí, por ahí. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial, por ejemplo, es la Tierra, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca del movimiento, lo primero que tenemos que definir es el sistema de referencia. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, explicar el comportamiento de esta esfera que cae, entonces yo tengo que ver quién va a describir el movimiento de esa esfera. Entonces, ese alguien se encuentra, forma parte del sistema de referencia. Si nosotros hablamos acerca de un sistema de referencia inercial, este observador se va a encontrar en reposo, ¿ya? Hoy también podría encontrarse moviéndose con velocidad constante. Entonces, un sistema de referencia inercial carece de aceleración. Entonces, ya sea en reposo o MRU, carece de aceleración. Entonces, este sistema de referencia inercial va a describir el movimiento de esta pelota, ¿no? Entonces, me dice que las leyes físicas se cumplen de la misma forma para un observador en reposo o para un observador en movimiento MRU. Las leyes físicas son las mismas. Entonces, las leyes de Newton que vimos, sus tres leyes de Newton se van a cumplir de la misma forma, ya que estamos ante un sistema de referencia inercial, ya sea de reposo o de MRU. Las leyes se cumplen de la misma forma. En eso consiste el primer postulado de Einstein. El segundo postulado, en el segundo postulado, hablamos acerca de la luz. Sabemos que la rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O podemos decir que es 300.000, ¿no? Kilómetros por segundo. Entonces, esta rapidez es una rapidez constante para cualquier observador, me dice. Es independiente del movimiento o del movimiento de la fuente. Por ejemplo, nosotros tenemos acá a Einstein que tiene una linterna. Entonces, esta linterna es la fuente que va a producir la luz.
Entonces, enciendo la linterna, ahí está, y nosotros tenemos a dos observadores. Un observador que está en reposo y un observador que se está moviendo. Tengo dos observadores. Entonces, enciendo la linterna. Entonces, encendemos la linterna y esta linterna produce la luz. Entonces, ¿qué rapidez tiene la luz? Entonces, para el observador en reposo, la rapidez de la luz es c, que equivale a 3 por 10 a la 8. Para el observador en movimiento, su rapidez de la luz seguirá siendo la misma. Entonces me dice que la rapidez de la luz es independiente del observador, es independiente del movimiento del observador. También es independiente de la fuente, porque si yo tengo una vela, si yo tuviera una vela, esta vela también va a producir luz y la luz va a tener una rapidez equivalente a c, de 3 por 10 a la 8. Entonces, la rapidez de la luz es constante para cualquier observador o para cualquier fuente que la genere. Eso es lo que me dice el segundo postulado. ¿Ya? Entonces, decimos que para ambos observadores medirán la misma rapidez. No existe una rapidez infinita de transmisión de la información. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo, chicos, acerca del primero y segundo postulado de Einstein? ¿Quedó claro? Entonces, no te olvides que las leyes físicas se cumplen de la misma forma para un sistema de referencia inercial y el segundo postulado me habla acerca de la luz, que la rapidez de la luz es constante para cualquier observador, ya sea en movimiento o en reposo. Y también es independiente, la rapidez de la luz es independiente de la fuente que la genere. Luego hablamos acerca de la relatividad. Cuando nosotros hablamos acerca de la relatividad, podemos decir lo siguiente. Entonces, yo tengo un objeto, digamos que este es mi objeto. Este objeto se encuentra al inicio, se encuentra en reposo. Reposo. Entonces, cuando este objeto se encuentra en reposo, este objeto tiene, por decir, su masa. Su masa. Tiene su longitud. Y puedo acá también calcular un tiempo. El tiempo que está en reposo. Pero ¿qué pasa? Entonces acá está en reposo. Reposo. Acá lo vamos a poner así. Reposo. ¿Ya? Reposo. Reposo, o también puedo decir cuando su velocidad es mucho menor a la velocidad de la luz. Cuando esto ocurre, la masa, el tiempo y la longitud se consideran estos tres términos como constante. O sea, ¿qué significa? Si un cuerpo se mueve, por ejemplo, con una rapidez de 100 metros por segundo, estos 100 metros por segundo es mucho menor a 3 por 10 a la 8. O sea, ¿eso qué significa? Que este cuerpo, su masa no va a cambiar. Un auto que se mueva a 100 metros por segundo, su masa no va a cambiar. El tamaño, su longitud tampoco va a cambiar. Son términos constantes, son términos invariables, me dice la relatividad. Pero, ¿qué sucedería si este cuerpo, su rapidez es una fracción o es cercana a la velocidad de la luz? Cuando un cuerpo se mueve con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, la masa ya no es constante. Esta masa se le llama masa relativista. Esta longitud ya no va a ser la misma. Acá le puedo poner sub 0,
y acá esa es la masa relativista. El tiempo tampoco es el mismo, el tiempo empieza a variar. Entonces, si un cuerpo se mueve con velocidades cercanas a la velocidad, esta masa, este tiempo, esta longitud son variables. Variables. ¿Me dejo entender? Entonces ahí vamos a aplicar la relatividad. La relatividad, todo es relativo, decimos, cuando un cuerpo se mueve a gran velocidad, cercana a la velocidad de la luz, la masa ya no es constante, el tiempo ya no es constante, la longitud tampoco es constante. Entonces esta longitud empieza a variar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Si nosotros hablamos de un, digamos, de un tren, el tren bala, ¿no? Entonces es el tren que se mueve a grandes velocidades, pasa con velocidad, o un camión, pasa a gran velocidad por tu costado, digamos. Entonces, si pasa a gran velocidad, vas a ver qué cosa, que, que su longitud es menor. O si, por ejemplo, tú tienes una canica y lo pones en un balde, no sé si ustedes han hecho ese experimento, lo ponen en un balde y el balde empiezas a girarlo. A medida que vas girando a mayor velocidad, esa canica va a ir desapareciendo. Entonces, como si su tamaño fuera a disminuir, ¿no? Entonces, ya la longitud varía, decimos, ¿no? Varía. La masa de la misma forma. Entonces, cuando sucede eso? Sucede cuando un cuerpo se mueve con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Cuando alcanza una fracción de velocidad de la luz. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y bueno, hay ecuaciones, pues hay ecuaciones para determinar este tiempo relativista, esta masa relativista, esta longitud relativista. Entonces, de eso vamos a hablar. Empezamos hablando acerca del tiempo, ¿ya? Empezamos hablando acerca del tiempo. Entonces, el tiempo. Entonces, cuando un cuerpo alcanza una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo ya no es constante, el tiempo varía. Es como decir, si para mí el día dura 24 horas, otro que se mueve a velocidades mucho mayores, el día va a durar de otra forma. Ya no va a pasar 24 horas, sino el tiempo es distinto. Y eso específicamente sucede en las naves espaciales, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo dos gemelas, me dice, ¿no? La paradoja de los gemelos. Dos gemelos que tienen la misma edad. Entonces están en el mismo tiempo, la misma fecha, el mismo tiempo. Una de las gemelas viaja al espacio en esta nave. Entonces la velocidad de la nave es una velocidad cercana a la velocidad de la luz. O sea, esta nave se va a mover con velocidades próximas a la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces, esta velocidad, acá esta nave espacial, se mueve con una velocidad próxima a la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa? Que el tiempo que va a transcurrir va a ser distinto. Para esta persona que está viajando, el tiempo pasa lentamente, mientras que para la persona que se quedó en la Tierra, el tiempo transcurrido es mayor. Entonces, en la Tierra, el tiempo transcurrido es mayor, pasa más tiempo, mientras que para la persona que viaja pasa menos tiempo. Por eso podemos observar que la persona que se quedó, el gemelo que se quedó en la Tierra, envejece más rápido y el que se encuentra viajando menos. No sé si podemos explicarlo acá con algunas películas de ciencia de Interestelar. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película Interestelar? ¿Sí? Entonces ahí habla acerca de
la relatividad, pues, ¿no? En este caso, el tiempo, ¿no? Trata de un científico, un señor que tiene una hija y le deja a la hija de niña y se pone a viajar por el espacio, y cuando regresa a la Tierra ve que su hija ha envejecido, ¿no? Ha envejecido y ya es una abuela, entonces la hija termina siendo mayor que él y él sigue siendo aún joven, ¿no? Entonces ahí vemos que el tiempo transcurrido no es el mismo. El tiempo transcurrido no es el mismo cuando una persona se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces ahí tenemos que identificar dos tiempos. El t es el tiempo, en esta ecuación, el t es el tiempo medido para un observador que se encuentra en reposo relativo. Nosotros decimos que la Tierra relativamente está en reposo, por eso se llama reposo relativo, ¿ya? Mientras que esta nave se encuentra en movimiento. Entonces el tiempo t es el tiempo medido para un observador en reposo relativo. El t sub 0 es el tiempo medido para el observador en movimiento. En movimiento. Esta nave espacial tiene un reloj, entonces ese reloj va a marcar un t sub 0 que se le llama el tiempo medido por el sistema de referencia en movimiento, porque esta nave se encuentra en movimiento con una velocidad próxima a la luz. Ese tiempo t sub 0 también se le conoce como tiempo propio. Entonces acá la clave es identificar quién es t y quién es t sub 0, ¿ya? Hay que identificar quién es t y quién es t sub 0. Entonces este t es el tiempo medido por el observador en reposo relativo. O sea, si yo, por ejemplo, quiero saber qué tiempo ha transcurrido, yo que estoy en la Tierra, yo digo, pues el tiempo transcurrido, yo que estoy en la Tierra, va a ser, por ejemplo, para ella, digamos que ha pasado 50 años. Entonces acá hay 50 años. 50 años. ¿Ya? Mientras que el t sub 0 es un tiempo menor. Bueno, vamos a decir que para ella simplemente ha pasado 5 años. 5 años. Entonces el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. ¿Ya? Entonces, de esa forma tenemos que identificar. El t sub 0 es el tiempo medido por el observador en movimiento y se le llama tiempo propio. Y el t es el tiempo medido por el observador en movimiento de reposo relativo. Entonces hablamos entonces acerca de la dilatación del tiempo, ¿no? Entonces, eso es siempre y cuando el objeto, un cuerpo, se mueve con velocidades próximas a la velocidad de la luz. No existe entonces que el tiempo ya es simultáneo, no existe cuando se supera eso. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos observadores. Un observador A que está dentro de este vagón y un observador B que está fuera del vagón. Entonces yo quiero saber en qué momento se encienden estos focos. Entonces dentro del vagón observo que hay dos focos. Entonces yo quiero saber en qué momento se encienden los focos. Si al mismo tiempo se encienden los focos o quién se enciende primero, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Entonces, si por ejemplo el vagón está en reposo, podemos decir que el observador A va a identificar que los focos se encienden al mismo tiempo, ¿no? Si está en movimiento, si el vagón se encuentra en movimiento, entonces el observador B indicará que los focos no se encienden al mismo tiempo. Entonces depende, como hemos dicho, de estos casos, ¿no? De si está en reposo o si está en movimiento, pero precisamente depende del sistema de referencia. Este sistema de referencia ha cambiado, ¿no? Al inicio está adentro, luego está fuera del vagón.
Entonces podemos decir que no va a existir la simultaneidad del acontecimiento. Cuando un cuerpo se mueve a velocidades próximas de la luz, también podemos decir que la longitud se ve afectada. Hablamos de la contracción de la longitud. Entonces tenemos una longitud medida por un observador en movimiento y tenemos una longitud L sub 0 medida por un observador en reposo. Entonces acá, el caso opuesto de la ecuación anterior, el L sub 0 lo consideran para el observador en reposo. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo este observador que se encuentra en la Tierra y quiero saber a qué distancia se encuentra el planeta Marte. Entonces, si yo mido la medida que va a ser el observador en reposo relativo, va a medir una longitud llamada L sub 0. Entonces, L sub 0 es la medida que hace el observador en reposo relativo, ¿ya? Mientras que cuando nosotros hablamos acerca del tiempo, el tiempo, el T sub 0 era medido por el observador en movimiento. Acá es distinto, ¿no? El T sub 0 es el tiempo medido por el observador en movimiento, ¿ya? En cambio, para esta ecuación de la longitud, el L sub 0 es medido para el observador en reposo relativo. Entonces, para él, la distancia entre la Tierra y la Luna es L sub 0. Pero si nosotros sobrevolamos, ¿no?, a la Tierra en una nave espacial y desde la nave espacial que se mueve con una velocidad, próxima a la velocidad de la luz, entonces la distancia entre estos dos cuerpos pareciera ser menor. Entonces le vamos a llamar L. ¿Quién es L? L es la medida que hace el observador en movimiento rápido, en movimiento con una rapidez próxima a la luz. Entonces, como podemos observar, la longitud entre la Tierra y Marte es distinta y depende del observador, si está en reposo o si está moviéndose con una velocidad próxima a la luz, ¿ya? ¿Cómo calculo? Entonces, si yo quiero saber la distancia medida desde un observador en movimiento, que es L, esta distancia medida desde la nave espacial, para eso tengo que saber la longitud medida desde la Tierra, desde el observador en reposo, y a ello le voy a multiplicar este término, que es la raíz cuadrada de 1 menos v, que es la rapidez de la nave, sobre la rapidez de la luz, todo elevado al cuadrado. Y le sacamos finalmente la raíz. ¿Ya? Es eso. Entonces podemos hablar de que cuando un objeto se encuentra en movimiento rápido, mira, este objeto que es la nave espacial en reposo tiene una longitud que estaba representada por L sub 0. Pero cuando esta nave espacial se mueva, su longitud aparente va a ser otra, L. Entonces pareciera que la nave espacial, para este ejemplo, pareciera que se ha acortado, pareciera que se ha contraído. Entonces nosotros decimos que cuando un cuerpo se mueva con una fracción de la velocidad de la luz, este cuerpo se contrae. ¿De qué depende? ¿Cómo calculo la contracción de la longitud? O la longitud, también se le llama, este L se le llama longitud relativista. ¿De qué depende? Lo puedo calcular con esta ecuación. La longitud relativista será la longitud medida desde el observador en reposo relativo multiplicada por esta raíz cuadrada, que es un término que
aparece también este término, está apareciendo también en la contracción de el tiempo, ¿no? Mira, en la contracción del tiempo. Ese término se le llama constante de Lorentz. Se le llama constante de Lorentz, ¿ya? Ahí estamos. Ahora vamos a hablar acerca de la masa relativista. Entonces, estamos ante un cuerpo que se mueve con velocidades eh, próximas a la luz. Entonces, cuando un cuerpo se mueve rápido, su masa pareciera aumentar. La masa de un cuerpo en movimiento rápido respecto a un observador aumenta con su rapidez. Aumenta con su rapidez. No te olvides que este v es una velocidad alta, pues, una velocidad alta. O sea, tengo acá, por ejemplo, esta v puede ser, por ejemplo, 0,5 veces c. Entonces, es una fracción de velocidad de la luz. Entonces, ¿eso qué significa? Que todo este término que nosotros tenemos acá va a ser un término menor que 1, ¿no? O sea, 0, algo. Entonces, 0, algo, ¿eso qué significa? Lo divides m sub 0 entre 0, algo, entonces, ¿qué te va a salir acá? Te va a salir que la masa va a quedar, ¿qué cosa? Multiplicada, pues, ¿no? Multiplicada. Entonces, por eso nosotros decimos que cuanto un cuerpo se encuentra moviéndose rápido, pero ¿qué tan rápido? Con una rapidez cercana a la luz, su masa se incrementa. Su masa se incrementa, ¿ya? La longitud disminuye, pero su masa se incrementa. Entonces, m sub 0 le llamamos la masa en reposo. Cuando un cuerpo se encuentra en reposo, tiene una masa, m sub 0. Y cuando un cuerpo se mueve rápido, su masa es una masa relativista. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en reposo, su masa permanece constante, pero si este cuerpo se mueve con una fracción de rapidez de la luz, su masa aumenta. Esa es la masa relativista. Entonces, podríamos decir acá, si V está en reposo, si V es igual a 0, esto te va a decir, esto es 0, 0, entonces tengo que la masa relativista es igual a la masa en reposo. Si este cuerpo se mueve con una rapidez igual a c, entonces c entre c, eso es 1, y vamos a tener 1 menos 1, 0, cualquier término entre 0 es infinito, por lo tanto la masa relativista será infinita. O sea, imagínate, cuanto más rápido se mueve, cuando se mueve con una rapidez igual a la luz, su masa es infinita. ¿Eso qué significaría? Si la masa es infinita, necesitaría tener una fuerza infinita para poder acelerar ese cuerpo, para que pueda alcanzar una rapidez igual a la luz. Entonces, se considera que es una rapidez máxima. O sea, no hay un cuerpo que supere, que logre alcanzar a la rapidez de la luz. Podemos encontrar la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Que relaciona la masa con la energía, ¿no? La energía es igual a la masa por la rapidez de la luz al cuadrado. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, tenemos un estado inicial, una masa inicial. Entonces, cuando este cuerpo le proporciono calor, su masa va a variar.
ya que su energía también cambia. Nosotros sabemos por relatividad que la masa de un cuerpo es variable cuando se mueve muy rápido. Entonces, como podemos observar, acá C es constante. Entonces, la energía es equivalente a la masa multiplicada por un término constante. Por lo que podemos indicar que la energía y la masa tendrán una unidad en común, ¿no? También podríamos decir que si este cuerpo se encuentra en reposo, tiene masa, y si tiene masa, tiene energía. Un cuerpo en reposo tiene energía en reposo. Esta energía se le llama energía existencial. Todo cuerpo tiene energía, aún esté en reposo. Si yo digo que la masa es 1 kilogramo y la energía, la unidad de la energía es joules, entonces podríamos encontrar una relación entre 1 kilogramo y joules. 1 kilogramo equivale a 9 por 10 a la 16 joules. Esa es la equivalencia de joules. Energía relativista. Recuerda que hemos hablado de la masa relativista. Si hay masa relativista, hay energía relativista. Habíamos dicho que la energía es masa por la rapidez de la luz, pero esta masa es la masa relativista. ¿Y a qué es la masa relativista? La masa relativista es toda esta. Esta es la masa relativista. O sea, la masa del cuerpo en reposo multiplicado por el término del factor de Lorentz, ¿no? Que es raíz cuadrada, 1 menos la rapidez del cuerpo v entre la rapidez de la luz al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. Multiplicamos por la rapidez de la luz al cuadrado. Entonces tenemos la energía relativista que dependerá de la masa relativista. Si un cuerpo está en un movimiento rápido, también tiene energía cinética. Podemos hablar de la energía cinética traslacional relativista. Recuerda que la energía depende de la masa y la rapidez, que es igual a la luz. Pero esa masa ya no es constante, la masa varía, ya sea al inicio en reposo tiene una masa y cuando se mueve muy rápido tiene otra masa. Entonces la diferencia de esas masas me van a servir para poder calcular esa energía cinética traslacional. Podemos decir que el cambio de energía, ¿de qué dependerá? De la variación de la masa, ya que consideramos como constante la rapidez de la luz. Entonces, la energía depende del incremento que sufre la masa. Si la masa cambia, la masa está relacionado a la cantidad de movimiento. Entonces, la masa relativista, tenemos cantidad de movimiento relativista. La cantidad de movimiento es masa por la velocidad. Esta masa es la masa relativista. La masa relativista se expresa como la masa en reposo multiplicado por la constante de Lorentz, que es 1 sobre 1 menos v sobre la rapidez de la luz al cuadrado, multiplicando por este v, que es la rapidez del cuerpo. También podríamos hablar acerca de la energía total relativista. Recuerda que la energía depende de quién, de la cantidad de movimiento y también tengo una energía que depende de la masa.
la masa del cuerpo en reposo. Un cuerpo en reposo tiene energía y cuando está en movimiento, aún más. Esa energía se le llama energía relativista. La energía total sería la suma de estas dos, ¿no? Expresada con el método, con el teorema de Pitágoras, podemos determinar esa energía total relativista. Entonces, si el cuerpo se encuentra en reposo, si la masa en reposo es igual a cero, o sea, si no tiene masa, su energía únicamente dependerá de la cantidad de movimiento. Podemos despejar y encontrar una relación de la rapidez del cuerpo respecto a la rapidez de la luz, que dependerá de la cantidad de movimiento respecto a la energía relativista. Las unidades de la energía relativista estarán en función de la energía y rapidez de la luz. O sea, joules sobre la rapidez de la luz, que es C, o electronvoltios sobre C. Recuerda que la energía también lo podemos medir en electronvoltios. Entonces, hemos hablado de la relatividad. ¿A qué se refiere cuando hablamos acerca de relatividad? Hablamos de los postulados de Einstein. El primer postulado que hablaba acerca de que las leyes físicas se cumplen de la misma forma en sistemas de referencias inerciales, o sea que carecen de aceleración. El segundo postulado nos hablaba acerca de la rapidez de la luz, que es constante, independiente del observador, independiente de la fuente. La rapidez de la luz es constante, ¿no? También hemos hablado acerca de la relatividad. Cuando un cuerpo se mueve con rapidez, cuando un cuerpo se mueve con rapidez cercanas a la luz, el tiempo es relativo, al igual que la masa, al igual que la longitud. Entonces, esta es la ecuación para hallar el tiempo transcurrido para el observador en reposo. De la misma forma, hemos calculado la longitud medida, pero en este caso es la longitud medida por el observador en movimiento. También hemos determinado la masa relativista. La masa relativista cuando un cuerpo se mueve cuando se mueva rápido, con una velocidad próxima a la luz. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta parte en los primeros ejercicios de clase. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer ahora, chicos. Ahí tenemos los ejercicios de clase. Revisemos nuestros ejercicios. Ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos dice una nave espacial se desplaza rectilíneamente con una rapidez v, ¿ya? Con respecto a un observador. Si la longitud se contrae, el 20% de su longitud medida de reposo determine la rapidez de la nave. Entonces, aquí estamos hablando que la longitud de la nave se ha contraído. ¿Eso qué significa? Que esta nave espacial se mueve con una rapidez que vendría a ser una fracción de la velocidad de la luz. Entonces,
Acá vamos a determinar la rapidez de la nave. Esta rapidez de la nave está relacionada a esta longitud, a la contracción de la longitud. Entonces vamos a identificar a la ecuación de la contracción de la longitud. Cuando está en reposo, tiene una longitud que lo representamos con L sub 0, ¿no? Y cuando está en movimiento rápido, su longitud es L. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahí tenemos la ecuación de la contracción de la longitud. Ahí está la contracción de la longitud. Entonces, me están dando de dato que esta nave, cuando se mueve con una rapidez v, su longitud se contrae. ¿En cuánto se contrae? En el 20% de su longitud L. O sea, acá como dato me están diciendo que este L es igual al 20% de la longitud medida en reposo. Eso es lo que me dice, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces, ¿podemos hallar V? Claro, porque ya este 20% es igual a 0,2 por L sub 0. Y reemplazamos en esta ecuación y ya tenemos nuestro resultado, ¿no? Ahí está. También podríamos decir, si esto es 0,2, esto será ¿qué cosa? Un 0,8, ¿no? Y reemplazamos, ¿ya? Entonces acá me dice, su longitud se contrae, ha disminuido entonces, se ha contraído en el 20%. Entonces nosotros reemplazamos y tenemos esta longitud L es 0,8 L sub 0 y eso es igual a esta ecuación. Se ha contraído, se contrae el 20%. Si se ha contraído, significa que ha disminuido en el 20%. Entonces, esto de acá es 0,8%. Reemplazamos, se cancela el L sub 0, y elevamos al cuadrado y tenemos lo siguiente. La rapidez de la nave sobre la rapidez de la luz al cuadrado, eso es igual a 0,36. Sacamos la raíz cuadrada y obtenemos que la rapidez de la nave es 0,6 veces la rapidez de la luz. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Vamos, chicos. ¿No hay consultas? Ok. Revisemos nuestro ejercicio número 2. Una partícula inestable, te dice así, con una vida media de 1,2 por 10 a la menos 8 segundos. Medida en el marco de reposo de las partículas. Entonces, esa es su vida, ¿no? La vida media de una partícula es de 1,2 por 10 a la menos 8 segundos. Si esta partícula lo colocamos en un acelerador de partículas que se encuentra en un laboratorio, entonces este acelerador se mueve más o menos con una rapidez igual a 0,8 c. Entonces con eso me dice que determine la vida media. Recuerda que cuando un cuerpo se encuentra cuando una partícula se encuentra en un cuerpo que se mueva con una rapidez o una fracción de la rapidez de la luz, es como
el tiempo pasara más lento, ¿no? Como el tiempo se alargara. Entonces, de eso trata. Entonces, me dice que determine la vida media. ¿Cuál será entonces la vida media de esta partícula que se encuentra dentro de este acelerador? O sea, moviéndose rápido. Entonces nosotros tenemos esta partícula en reposo, el tiempo de vida es de 1, por 10 a la menos 8 segundos. Pero esta partícula cuando se mueve con una rapidez, ¿no? Tiene otro. Entonces acá yo tengo, cuando está en reposo, su tiempo es t sub 0. Cuando está en movimiento, t. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros apliquemos la ecuación, ¿no? Porque ahí nosotros vamos a aplicar la ecuación de la dilatación del tiempo. Entonces hay que identificar cada uno de estos tiempos, ¿ya? Cada uno de estos tiempos. Este t va a ser el tiempo medido cuando esta partícula se mueva rápido. El t sub 0 es el tiempo medido cuando está en reposo. Entonces reemplazamos y ya es los datos que tenemos. La partícula en un marco de reposo, su rapidez, el tiempo de vida es de 1,2 por 10 a la menos 8 segundos. Yo quiero saber si esta partícula es acelerada hasta alcanzar 0,8 veces c, ¿cuál será su tiempo de vida? Reemplazamos en esta ecuación de la dilatación del tiempo. El tiempo se va a dilatar. ¿En cuánto? A ver, vamos a ver. Reemplazamos nuestros datos y ya tenemos. ¿Ver? Hay que hacer nuestros cálculos. Hacemos nuestros cálculos, chicos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto nos sale? Acá tenemos 6, C se van a cancelar. Este 0,8 es igual a 0,64. 0,64. 1 menos 1 menos 0,64. ¿Cuánto es? Acá tendría 100 menos 64 entre 100, eso es igual a 36, ¿no? 36 sobre 100. Le sacamos la raíz cuadrada a 36, tengo 6 décimos, o sea, 0,6. Podemos simplificar estos simplificamos y esto es igual a 2. 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. Esa es nuestra respuesta. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, como podemos observar, mire, cuando esta partícula es acelerada hasta alcanzar una rapidez que vendría a ser el 80% de la rapidez de la luz, solamente alcanza el 80% de la rapidez de la luz, esta partícula, su vida media se ha prolongado, Ya no vivirá 1,2 por 10 a la menos 8 segundos, vivirá un tiempo de 2 por 10 a la menos 8 segundos. Su vida se ha prolongado. ¿Consultas hasta ahí? ¿Mm? Entonces, vemos, ¿no? Que el tiempo es relativo siempre y cuando un cuerpo se mueva con una fracción de la velocidad de la luz. Tenemos el ejercicio número 3. En este ejercicio número 3 nos habla de una partícula inestable que se encuentra en reposo. Esta partícula se va a descomponer en fragmentos. Entonces, al inicio tengo esta partícula en reposo y luego
esta partícula se descompone, se fracciona en dos, una de masa m y la otra de 2m. Entonces me dice, si m adquiere una rapidez de 0,6 c, determine la magnitud del movimiento lineal relativista de 2m. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a aplicar es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, al inicio igual al final. Al inicio no tiene cantidad de movimiento ya que está en reposo. Al final sí lo tiene, porque ambos tienen rapidez, tienen velocidad. Entonces, vamos a hablar que estos dos cuerpos van a tener la misma magnitud en cantidad de movimiento, ¿no? Despejando, tenemos que estos dos en magnitud van a tener la misma cantidad de movimiento. Reemplazamos y vamos a determinar de quién conocemos. Conocemos la masa y tenemos la rapidez de una de las partículas. Entonces acá yo puedo decir, por ejemplo, que este tiene una masa de m, ¿no? M es 1 y tiene una rapidez v es 1. Y este igual. Entonces reemplazamos y de esta forma vamos a hallar la cantidad de movimiento del otro, de la masa 2m. Reemplazamos, ahí tenemos todos los datos, porque por dato del problema me dice que este se mueve con una rapidez que es de 0,6 c. Ahí está. La masa de uno de ellos es m y de este va a ser 2m. Reemplazamos, se va a 6c, tenemos 0,6 al cuadrado, sería 36 sobre 100 o 0,36. Le sacamos la raíz cuadrada, le restamos 1 primero y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la cantidad de movimiento va a ser igual, la cantidad de movimiento para la partícula 2 va a ser igual a 3 veces la masa m sobre 4, ¿no? 3 veces la masa por la rapidez de la luz sobre 4. Eso es lo que nosotros obtenemos. Y esa es nuestra respuesta, pues porque me pedían que yo determine la cantidad de movimiento de la partícula 2, de esta partícula 2 de masa m. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Profesora, una consulta. ¿Te Si se escucho? reemplazara en la masa el 12m, ¿sería distinto o vendrían a ser lo mismo? Bueno, en este sería distinto. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento depende. En realidad, la cantidad de movimiento depende de la masa, ¿no? Depende de la masa. Entonces estamos viendo de que esta partícula tiene una masa m. Se fracciona en dos y cada fracción tiene diferente masa, ¿ya? Tiene diferente masa. Entonces, si nosotros consideramos la conservación de la cantidad de movimiento, nos damos cuenta en que la cantidad de movimiento de estas dos partículas, de estos dos fragmentos, van a ser iguales en magnitud, ¿ya? Van a ser iguales en magnitud. O sea, no significa que tienen la misma rapidez, no significa que tienen la misma masa, sino que sus masas están en relación, ¿no? Las masas están en relación. Estoy observando que por dato del problema
la masa de los fragmentos está en la relación de 1 a 2. Entonces la rapidez también debe estar en relación a algo. Pero no es necesario calcular en qué relación está la rapidez, porque nosotros hemos obtenido que la cantidad de movimiento de esas dos partículas en magnitud son iguales. Entonces, yo puedo calcular la cantidad de movimiento de la partícula 1, porque de la partícula 1 me dan de dato su rapidez. Entonces, la cantidad de movimiento de la partícula 1 lo voy a calcular en términos de la rapidez de la luz y en términos de la masa m. ¿Ve? Hemos calculado entonces la cantidad de movimiento de 2. ¿Ve? Es esto. ¿Ya? Entonces, esa es, chicos. Entonces, eso es lo que he obtenido. Entonces, la cantidad de movimiento para partícula 1 es igual a la cantidad de movimiento para partícula 2 en magnitud. En magnitud. ¿Alguna otra consulta? ¿Los escucho? Ok. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Ok, entonces continuamos. Entonces no te olvides eso. Primero tienes que identificar cada uno de tus términos. Ya sabemos que cuando un cuerpo se mueve con una rapidez que es una fracción de la rapidez de la luz, el tiempo se ve alterado. Entonces tú tienes que diferenciar que hay dos tiempos. Hay dos tiempos. El T sub 0 que aparece en esta ecuación de dilatación del tiempo, el T sub 0 es el tiempo medido en la nave espacial. Este T sub 0 siempre es menor. El T es el tiempo medido por el observador que se encuentra en reposo, o sea, en la Tierra, ¿no? Es eso, ¿ya? Entonces, ten en cuenta esto de acá, ¿ya? Porque yo puedo poner acá reposo, y puedo hablar acerca de en movimiento, o sea, con una rapidez que es próxima a la luz. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, yo puedo decir que me hablan acerca del tiempo. El tiempo en reposo, acá lo llaman T, y acá le llaman T sub 0. La longitud en reposo, sin embargo, lo llaman L sub 0, y acá cuando está en movimiento le llaman L, ¿no? La masa en reposo le llaman M sub 0, y acá le llaman M. Entonces, acá a veces los alumnos se equivocan en esta partecita de acá, en la notación más que todo, ¿ya? En el tiempo. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No? Y acá también tengo, pues, este tiempo T sub 0 es menor al tiempo T. Lo mismo sucede, la masa M sub 0 es menor a la masa. La longitud es al revés, pues este L se ha contraído, la longitud es menor. La masa aumenta, pero la longitud disminuye. Entonces la longitud es distinta acá. L y acá la longitud es mayor. La longitud se contrae. Cuando se mueve rápido, su longitud disminuye, ¿no? Se contrae. ¿Consultas hasta ahí? ¿Los escucho? ¿Los leo? ¿No hay ninguna otra consulta? Ok, entonces ahora vamos a hablar acerca de la luz. Nosotros ya en anteriores clases hemos hablado acerca de la luz, ¿no? Hemos hablado la clase pasada de las ondas electromagnéticas y dentro de las ondas electromagnéticas habíamos citado a la luz. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las diversas teorías que definen la naturaleza de la luz.
Entonces, tenemos la teoría corpuscular por Newton, que me indica que la luz está compuesto de partículas. Estas partículas pequeñitas se les llama corpúsculos, ¿ya? Entonces, esto. Entonces, si tú ves, por ejemplo, un foco, vas a ver que se van a producir esos centellos de luz y les llamamos corpúsculos. Entonces, para Newton, la partícula está compuesta por partículas llamadas corpúsculos. Entonces, es un conjunto ordenado, es un conjunto que yo puedo ver que están ordenados, un conjunto discreto, ¿no? Llamado corpúsculos. Mientras que nosotros ya en la anterior clase habíamos dicho que la luz tenía un comportamiento de una onda, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo veo la luz cuando choca con un determinado objeto, rebota, se refleja, al igual que una onda, ¿no? Que se produce en un lago. Cuando choca con una piedra, rebota. Entonces, eso significa que la luz tiene los mismos fenómenos que ondulatorios, ¿no? El mismo comportamiento de una onda. Entonces, para Hegel, Hegel nos dice que la luz se comporta como una onda. La luz es una onda. ¿De qué tipo? Una onda electromagnética, que ya sabemos que no requiere de un medio. Entonces, la luz es una onda. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces sabían, pues, ¿no? El más famoso entre ellos era eh, Newton, pero sin embargo, habían algunos fenómenos, en algunos experimentos se veía que la luz también se reflejaba, se descomponía, ¿no? Se polarizaba, todos esos fenómenos ondulatorios que hemos visto. Entonces, la luz tenía también un comportamiento de una onda. Es ahí donde es ahí donde se habla acerca de la teoría de Einstein, ¿no? Einstein habla acerca de la teoría de la dualidad. Einstein nos dice que la luz sí está compuesta de partículas, pero a la vez estas partículas tienen un movimiento ondulatorio. Entonces nosotros hablamos acerca de esta teoría de dualidad. La luz está compuesta de estos fotones o cuantos de energía. Entonces, ¿qué es un fotón? Un fotón es un paquete, es un paquetito, una partícula que contiene energía. La luz está compuesta por estos fotones o también llamados cuantos de energía que se van a comportar como una onda. Entonces porque se van a reflejar, se van a polarizar, se van a descomponer, entonces tiene un comportamiento de una onda. Podemos observar este comportamiento en el experimento del efecto fotoeléctrico y con ese experimento es donde Albert Einstein gana su premio Nobel, ¿no? Entonces, esa es la definición correcta de la luz. La luz se comporta como onda o partícula. En algunos casos como onda, en otros casos como partícula. Tiene un comportamiento dual. Estas partículas se les llama fotones o también cuantos de energía. El que les va a llamar cuanto de energía va a ser Max Planck. Entonces, lo que nosotros nos faltaría es determinar la energía de estos fotones, porque recuerda que los fotones o cuantos de energía, ¿no? Son precisamente energía. Entonces, yo tengo una radiación electromagnética que está formada por fotones
y yo quiero saber la energía de un fotón. La energía de un fotón va a depender de su frecuencia, de H. Esa es la energía de un fotón, ¿ya? La energía de un fotón depende de la frecuencia. H se le llama constante de Planck. Como toda energía en el sistema internacional, se mide en joules. Este H es la constante de Planck y es equivalente a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esa es una constante, no es necesario que tú te lo aprendas. Si se requiere, el ejercicio te lo va a proporcionar. Entonces, no te olvides eso. No es necesario que tú te lo aprendas de memoria. Simplemente es identificar qué representa H. H nos representa la constante de Planck, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Ya? Entonces, H también lo podemos escribir en función de 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. La energía, este joules, lo podemos escribir también en unidades de electronvoltios, ¿ya? En unidades de electronvoltios. Entonces, esta constante de Planck también lo escribo en 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios por segundo. F me representa el valor de la frecuencia. F me indica la frecuencia. La frecuencia de la onda. F me indica la frecuencia de la onda. Entonces, cuando utilizo H en joules o en electronvoltios, dependerá del ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si a ti te dicen, determine la energía electromagnética de un fotón cuya frecuencia es de 10, por ejemplo, yo digo 10 a la 10 Hz. Entonces, tú me puedes determinar el valor. Entonces, esta energía lo puedes utilizar como H por la frecuencia. Entonces, ¿qué valor de H voy a utilizar, profesora? Depende, pues si tus alternativas, por ejemplo, están en joules por segundo, entonces tú me vas a utilizar joules, pues, ¿no? Pero si tu respuesta está en electronvoltios por segundo, utilizas acá electronvoltios por segundo. Incluso, como te digo, en el enunciado de tu ejercicio te van a indicar el valor de la constante de Planck, ¿no? El valor de la constante de Planck. Entonces, es así. Entonces, no es necesario que tú te lo aprendas, simplemente tienes que saber qué representa H. Recordemos entonces que la energía para un fotón, su energía es la constante de Planck por la frecuencia. Recordar que la rapidez de cualquier radiación electromagnética es C, y eso es igual a longitud de onda por la frecuencia. Despejamos y indicamos que la frecuencia es C sobre su longitud de onda. Finalmente, yo puedo decir que esta energía lo puedo expresar en función de su longitud de onda como C sobre lambda. Entonces, podemos indicar que la energía es directamente proporcional a la frecuencia, pero inversamente proporcional a su longitud de onda. Si tú conoces la frecuencia de la radiación, puedes conocer la energía. Si tú conoces la longitud de onda,
También puedes conocer la energía. Tengo una frecuencia máxima, energía máxima. Tengo una frecuencia mínima que se le conoce como frecuencia umbral. Tú tendrás la energía mínima. ¿Ya? Eso no te olvides. Entonces ya tenemos la energía del fotón en función de la longitud de onda. C es la rapidez de la luz. Podemos hacer una gráfica porque recuerda que la energía lo puedes expresar en función de la frecuencia o en función de la longitud de onda. Hemos dicho que la energía en función de la frecuencia es directamente proporcional, la que te dará una gráfica de una recta. Pero la energía en función a la longitud de onda es inversamente proporcional a la energía, por lo que te da una curva. Una curva. Entonces ahí tenemos las gráficas de la energía de un fotón en función de su frecuencia o en función de su longitud de onda. También, como hemos indicado, la energía se mide en joules, pero en escala atómica vamos a utilizar el electronvoltio, que es electronvoltio. Electronvoltios en unidades de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces decimos, un electronvoltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Ahí está la constante de Planck en valores de electronvoltios por segundo. La longitud de onda se mide en metros. Sin embargo, podemos utilizar también la unidad de Armstrong. Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hablar acerca del efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico podemos observar el comportamiento como partícula de la luz. ¿En qué consiste? Te dice así, ciertos metales, cuando nosotros hacemos incidir cierto tipo de radiación, estos metales pueden emitir fotones. Algunos metales pueden emitir electrones cuando incide cierto tipo de radiación. Entonces acá, por ejemplo, tengo este metal y le voy a hacer incidir esta radiación. Esta radiación es una radiación baja porque posee una frecuencia baja. Entonces, al tener una frecuencia baja, no va a generar que de este metal se expulsen electrones. Por lo tanto, no se produce efecto fotoeléctrico. Sin embargo, si yo sobre este mismo metal hago incidir una radiación con alta frecuencia, de acá sí se logran emitir electrones. Por eso decimos que se producen efecto fotoeléctrico. Entonces, cuando los electrones salen disparados, estos electrones van a salir disparados con una energía cinética, ¿ya? Una energía cinética máxima. Entonces, podemos observar que no cualquier radiación va a producir efecto fotoeléctrico. Entonces, me dice que esta radiación tiene que tener cierta frecuencia. Entonces, nosotros podemos decir que esta frecuencia, la frecuencia para que exista efecto, vamos a poner acá, vamos a borrar, para que exista efecto fotoeléctrico, esta frecuencia tiene que ser mayor, o igual a la frecuencia
umbral. ¿Ya? Este de acá se le llama frecuencia umbral. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que podemos observar? Por conservación de la energía, esta energía de este fotón llega a este metal y de este metal se tiene que arrancar los electrones. Entonces, todos los metales tienen sus electrones de valencia. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica te habrán enseñado, tienen una energía de ionización se les llama, ¿no? Ustedes lo han visto en su curso de química. Entonces, tienen diferente tipo de energía de ionización. Entonces, acá nosotros le llamamos esta energía de ionización, nosotros le llamamos función de trabajo. Entonces, esta función de trabajo es la energía mínima que se requiere para que los electrones salgan expulsados. Entonces, la energía del fotón va a ser igual a la energía mínima que se requiere, que es la función de trabajo, más esta energía cinética, que es la energía cinética de los fotoelectrones. Cuando los electrones son expulsados del metal, se les llama fotoelectrones. Entonces, acá nosotros tenemos que la energía del fotón es igual a la función de trabajo más la energía de los fotoelectrones. Esta de acá es acá le voy a poner función de trabajo. Función de trabajo. Entonces, la función de trabajo no es otra cosa que la energía de ionización. Y eso depende del elemento químico. O sea que puedo decir que esta función de trabajo es propio del tipo de metal o de material, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es la única ecuación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula la función de trabajo? Lo podemos calcular también. Entonces, nosotros decimos así. Acá tenemos la energía, lo puedo expresar como H por la frecuencia. Esta es la función de trabajo. Esta energía cinética puede ser igual a 0, ¿no? Si la energía cinética es igual a 0. Entonces, si la energía cinética es igual a 0, nosotros hablamos acerca de que es una energía mínima. Si es una energía mínima, esta es la frecuencia mínima. Entonces, nosotros podemos calcular la función de trabajo, vamos a poner acá como borrador, vamos a poner acá algunos casos, pues. Caso. ¿Qué pasa si la energía de este fotón, si esta energía del fotón es igual a la energía, a la frecuencia umbral? Entonces yo digo, la energía mínima es igual a la función de trabajo. Entonces, esta energía mínima es H por la frecuencia umbral. Entonces, si tú quieres calcular la función de trabajo, tienes que conocer la frecuencia umbral. ¿Ya? O también lo puedes escribir en función de su longitud de onda, Hc sobre lambda. Este lambda es lambda máximo, que es la longitud de onda umbral. Eso lo podemos hacer. ¿Ya? Eso lo podemos hacer. Ahí tenemos la conservación de la energía. Y no te olvides que la función de trabajo es propio del metal. La función de trabajo depende de la frecuencia umbral.
podemos hacer una gráfica del comportamiento de la energía cinética, ¿ya? Entonces nosotros habíamos dicho así, que la energía del fotón es igual a la función de trabajo más la energía de los fotoelectrones. A partir de esta ecuación sale todo lo demás, ¿no? A partir de esta ecuación. Entonces, nosotros decimos cómo se comporta la energía cinética con la frecuencia. Entonces, nosotros decimos así, esto es acá, es H por la frecuencia, esto de acá es H por la frecuencia umbral, y esto es la energía cinética. Despejo la energía cinética, y esta energía cinética será, factorizo el H, y dependerá de la diferencia de frecuencias. Esta diferencia de frecuencias. La frecuencia menos la frecuencia umbral, frecuencia mínima. Hacemos así y puedo decir, a partir de la frecuencia mínima se produce el efecto fotoeléctrico, porque nosotros hemos dicho que existe efecto fotoeléctrico a partir de una frecuencia umbral mayor o igual a la frecuencia del fotón. Entonces, a partir de esta frecuencia umbral se va a producir el efecto fotoeléctrico, por lo tanto, se va a producir energía cinética. O sea, si yo tengo, por ejemplo, este metal, digamos, tengo este metal, y vamos a decir que este metal tiene eh, una frecuencia umbral de, vamos a decir, de 10 a la 7 Hz, ¿ya? Esa es la frecuencia umbral. Y yo hago incidir una radiación que tiene una frecuencia de, digamos, 10 a la 5 Hz. Acá, esta frecuencia generará efecto fotoeléctrico. Esta frecuencia 1 generará efecto fotoeléctrico. Te escucho. No genera efecto fotoeléctrico. No existe efecto fotoeléctrico. Si yo hago incidir otra radiación que tiene una frecuencia, digamos, de 10 a la 7 Hz, ¿existe efecto fotoeléctrico? Sí, existe efecto fotoeléctrico. Y yo te pregunto, ¿habrá energía cinética? La energía cinética no hay, porque acá esta energía es una energía mínima, que solamente los electrones han sido expulsados, pero no tienen energía cinética. Pero si acá yo hago incidir otra radiación, digamos una radiación con una frecuencia de 10, digamos a la 12 Hz, acá existe efecto fotoeléctrico, pero acá tiene. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos radiaciones? Que acá la energía cinética es 0, porque esta frecuencia es la umbral, mientras que acá la energía cinética es diferente de 0. Entonces, a partir de una frecuencia umbral, si yo tengo una frecuencia umbral, la energía cinética es 0 y de ahí va en aumento. Esa es la gráfica. Esa es la gráfica. ¿Ya? Esa es la gráfica. Entonces, en esta partecita de acá se pone líneas punteadas porque acá no existe efecto fotoeléctrico. Para que exista efecto fotoeléctrico,
la frecuencia tiene que ser igual o mayor a la umbral. Entonces, la energía cinética lo puedo escribir como diferencia de frecuencias o también diferencia de longitudes de onda. Recuerda que para que exista efecto fotoeléctrico, la frecuencia del fotón tiene que ser mayor o igual a la umbral, ¿no? Y de acuerdo a eso, podemos decir que hay efecto fotoeléctrico o no hay efecto fotoeléctrico. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿No hay consultas? Ok, no hay consultas, entonces continuamos con la teoría. Entonces nosotros habíamos dicho que la energía para un fotón, la energía de una radiación era H por la frecuencia, o también lo habíamos calculado en función a su longitud de onda. Entonces, esta energía es la energía de una radiación, pero digamos que para que haya energía tiene que haber una fuente que produce esta radiación. Entonces, esta fuente que produce radiación tiene una potencia, tiene una intensidad. Entonces, vamos a hallar la energía que ya lo hemos escrito, es una energía formada por n fotones. Entonces, la energía de n fotones va a ser el número de fotones por la energía de un fotón, ¿no? Entonces, habíamos dicho para un fotón, su energía es H por F. Si yo tengo n fotones, su energía será el número de fotones por la energía de un fotón, que es H por F. Esa es una radiación. Entonces, esta radiación ha sido generada por una fuente y esa fuente tiene una potencia. La potencia se define como la energía entre tiempo. Y como es la energía de la radiación, ahí está, la energía de la radiación en función de la frecuencia o también en función de su longitud de onda. También podríamos expresar la intensidad. La intensidad es la potencia entre el área, ¿ya? El área en contacto. Recuerda que si tú tienes un metal, yo tengo este metal, este es el metal, y sobre este metal yo voy a hacer incidir, ¿qué cosa? Yo tengo una fuente y este es el haz. Entonces, este metal tiene un área. Entonces, ¿cuál será esta área que voy a aplicar acá? El área es el área que está en contacto la radiación. Este es el área. No es toda la placa del metal, sino dónde está actuando la radiación. ¿Consultas, chicos, hasta ahí? ¿Ninguna? Ok, entonces esta es la energía de radiación, la energía formada por fotones. Revisamos algunos ejercicios para reforzar esta parte de la teoría. Entonces vemos este ejercicio 4. En este ejercicio 4 nos hablan acerca de una luz verde. Y me están dando que esta luz verde tiene una longitud de onda de 520 nanómetros y de 560 nanómetros. Entonces, si nos están dando la longitud de onda, cada longitud de onda está relacionada a una energía, ¿no? Te dice así, si
un solo fotón de luz verde activa las células receptoras de la retina, entonces recuerda que nosotros se hacen operaciones con radiación, ¿no? En este caso con un rayo láser que puede ser. Entonces este rayo láser, su longitud de onda en promedio está entre 520 a 560. Entonces voy a utilizar un solo fotón de esta luz verde para activar las células receptoras de la retina. Entonces me dice, determine la máxima energía del fotón. Yo quiero hallar la máxima energía del fotón. Entonces vamos a determinar la energía del fotón en función de quién. Este fotón va a incidir sobre la retina del ojo. Entonces yo quiero saber la energía. Entonces la energía lo puedo escribir como Hc sobre lambda, ¿no? Entonces, la energía del fotón lo puedo escribir como H por la frecuencia o también como Hc sobre lambda. Ahí está. ¿Por qué lo escribo así? Porque acá está en función de su longitud de onda. Entonces, yo quiero encontrar una energía máxima. Entonces, para que la energía sea máxima, ¿cómo debe ser la longitud de onda? ¿Máxima o mínima? Si yo quiero obtener mínima, ¿no? Porque son inversas, muy bien. Entonces yo puedo decir, si yo quiero tener una energía máxima, esta frecuencia tiene que ser máxima. La frecuencia tiene que ser máxima, la longitud de onda que voy a utilizar tiene que ser mínima, porque son inversas. Entonces nosotros ya lo tenemos todo ya. Lo tenemos todo y utilizamos la frecuencia mínima que es esta. Esa es la frecuencia mínima. La longitud de onda mínima, mejor dicho. Hacemos los cálculos y ya tenemos nuestra respuesta. 520 nano, que es 10 a la menos 9. ¿Ve? Te están dando la rapidez de la luz, que tú lo conoces, pero igual te lo dan en los ejercicios. Te dan la constante de Planck, mira, electronvoltios por segundo. En este tipo de ejercicios, lo único que tú tienes que tener es cuidado con las unidades, porque acá te dan electronvoltios por segundo. Esto es metros sobre segundo y longitud de onda, metros. Entonces, mira, este segundo con este segundo se va, este metro con este metro se va y la energía te va a quedar en electronvoltios. ¿Ve? Lo resto es cálculo. ¿Ve? 2,3 electronvoltios. Esta es. Entonces, para este ejercicio, no te olvides, te daban una longitud de onda, pues longitud de onda de 520 nanómetros y una longitud de onda de 560 nanómetros. Entonces, como yo quiero encontrar una energía máxima, entonces yo tengo que utilizar una longitud de onda mínima porque son inversamente proporcionales. La energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me hablan acerca de un metal. Entonces yo tengo un metal y a este metal yo lo voy a iluminar con una radiación. Esta radiación tiene una longitud de onda de 820 nanómetros. Además de ello, me dicen que este metal tiene una frecuencia umbral. Entonces, te están dando la frecuencia umbral, que es de 3 por 10 a la 14 Hz. Indique verdadero o falso. Entonces, no se produce efecto fotoeléctrico, te dice así. Entonces, para yo saber que no se produce efecto fotoeléctrico, tendría que saber la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Entonces, vamos a hallar primero la frecuencia.
sea, esta longitud de onda de 820 nanómetros, ¿qué tipo de frecuencia arroja? ¿No? Entonces vemos, calculamos la frecuencia y esa frecuencia nos sale igual a 3,65 Hz. Este 3,65 Hz es igual que 3,14. Observo que es mayor, ¿no? Entonces yo veo que la frecuencia de la radiación es mayor a la frecuencia umbral. Entonces te pregunto, ¿no se produce efecto fotoeléctrico? ¿Verdadero o falso? Recuerda que para que exista efecto fotoeléctrico, esta frecuencia del fotón tiene que ser mayor o igual a la frecuencia umbral. No te olvides, ¿ya? No te olvides eso. Entonces, por eso nosotros decimos que esta primera proposición es falsa. Muy bien. Porque sí se produce efecto fotoeléctrico. ¿Puedes calcular la función de trabajo? ¿Te acuerdas cómo calcular la función de trabajo? Entonces nosotros decimos que la función de trabajo es igual a la energía mínima. Y esta energía mínima lo puedo expresar en función de la frecuencia umbral, porque si la energía es mínima, la frecuencia es mínima y la frecuencia mínima se llama umbral. Y por dato del problema te están dando la frecuencia umbral. Reemplazamos y esa frecuencia umbral nos sale igual a 1, esa función de trabajo nos sale igual a 1,23 electronvoltios. Y vemos que la segunda proposición es correcta. Finalmente, la tercera proposición me hablan acerca de la energía cinética. Recuerda que cuando sobre ese metal, se le ilumina con una radiación, esta radiación puede generar efecto fotoeléctrico, como hemos visto para este caso, para este ejercicio, se genera efecto fotoeléctrico. Entonces, si se genera efecto fotoeléctrico, se van a emitir electrones. Los electrones cuando se emiten se les llama fotoelectrón. Y estos fotoelectrones pueden ser expulsados con una energía cinética, ya sea igual a 0 o mayor a 0. Entonces yo quiero saber cuál es esa energía cinética. Entonces aplicamos la conservación de la energía y podemos calcular. La energía del fotón es igual a la función de trabajo más la energía cinética de los fotoelectrones. Despejamos y nos sale que la energía cinética es igual a 0,27 electronvoltios. Y vemos que es correcta. Es correcta. Ese es el ejercicio 5, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, revisamos, continuamos con nuestra teoría. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la producción de los rayos X. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas que tienen alta energía de radiación. Entonces, esta producción de rayos X es lo inverso al efecto fotoeléctrico. Entonces, yo puedo tener acá un tubo catódico, se llama al vacío. Voy a tener dos placas, ¿no? Y vamos a hacer incidir
radiación. Entonces a esta placa le voy a hacer incidir radiación. Como tengo una placa positiva y una placa negativa, mire, esta es la positiva, una placa negativa, tengo una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial, cuando los electrones salgan expulsados, van a ser acelerados. ¿Ya? Los electrones van a ser acelerados. Entonces, para evitar que estos electrones sean acelerados, yo tengo que hacer que frenen, porque si no van a chocar con esta placa positiva. Entonces, para evitar que choquen, voy a hacer que frenen. Entonces, ¿quién va a hacer que frenen? Este potencial. Entonces, este potencial se le llama potencial de frenado también, ¿ya? Entonces, estos electrones salen disparados y tienen que frenar. Esos son los fotoelectrones del efecto fotoeléctrico, ¿no? Necesito que frenen. Entonces, ¿quién va a hacer que frenen? Los que van a hacer que frenen es el potencial, ¿ya? Entonces, para ello, mira acá no puedo hacer que frenen, entonces si yo hubiera hecho el caso en que la radiación incida ya no en la placa negativa, sino en la placa positiva, en este caso, sí los electrones hubieran frenado, ¿no? Frenado. ¿Ya? Ahí tenemos dos casos. Entonces nosotros decimos que este potencial, esta diferencia de potencial se le llama potencial de frenado. Entonces, toda la energía de la radiación de estos fotones, que es energía cinética, se va a convertir ¿en qué? En una radiación. Es como un freno seco, una radiación. Y es una radiación electromagnética que tiene alta energía. Como era una radiación desconocida, le llamaron radiación X. Lo que a nosotros nos interesa entonces, en este caso, que por conservación de la energía, nosotros decimos así, la energía del fotón va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a la energía de la radiación de tipo X. Sino que este fotón, ¿qué energía tenía? Era energía cinética. Entonces, la energía de la radiación X, que tú lo puedes escribir como H por F, va a ser igual a la energía cinética. O también puedes decir, este es fotón, este es el fotón X, fotón X. Recordar que la energía cinética es equivalente a la energía electrostática, que es la carga por la diferencia del potencial. Estas cargas son electrones. Entonces, la carga es la carga del electrón por el potencial. Este potencial es el potencial de frenado. Finalmente, yo puedo escribir que la energía del fotón X lo puedes escribir como la energía cinética o también lo puedes escribir como la energía electrostática. La energía del fotón lo puedes escribir en función de la frecuencia del fotón de la radiación X o en función de la radiación de la longitud de onda X. Cualquiera de las dos es válido. ¿Ya? Es válido. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro tubo catódico. Este es el potencial de frenado. Se emite en la radiación de tipo X y ese potencial es el potencial de frenado que tiene que estar alrededor de 10 a la cuarta a 10 a la quinta. O sea, con un voltaje que nosotros tenemos, un voltaje doméstico que es de 220 voltios. ¿Podemos generar radiación de tipo X? No se puede generar. El voltaje tiene que estar entre 10 a la cuarta a 10 a la quinta y para ello tenemos que utilizar un transformador, pues, ¿no? Entonces, hemos hallado la energía de los fotones X en función de la energía cinética, ¿no? La carga del electrón, que es igual a 1,6 por 10 a la 19. Aplicamos la conservación de la energía
Entonces nosotros hemos dicho que la energía de la radiación que estimula a los fotones X son iguales. Entonces la energía cinética es igual a la energía del fotón X. Todos los electrones se convierten en fotones X, pero esto es de forma ideal, porque siempre hay una pérdida de energía. En forma real, esta es la forma real, en forma real, los tubos de rayos X siempre se genera una pérdida de energía. Por lo tanto, yo puedo decir que solamente una fracción, solamente una parte de la energía cinética se transforma en radiación X. Esa es la forma real. ¿Ah? Esa es la forma real. Finalmente hablamos acerca de los rayos láser. Los rayos láser también son radiaciones electromagnéticas. ¿Cuál es la diferencia de las otras radiaciones? En que estos rayos láser tienen una sola frecuencia. ¿Qué significa que tienen una sola frecuencia? Que tienen un solo color, tienen alta intensidad y tienen una sola dirección. Son coherentes, se propagan en una sola dirección, no se dispersa. Entonces, si yo acoplo una radiación, que es una onda, sobre otra, todas estas ondas tienen una sola longitud de onda, una sola frecuencia de un solo color. Es de un solo color. No es como que se van a descomponer como la luz en varios colores que van a formar el arco iris, nada de eso. Está formada por un solo color, por una sola frecuencia. Tenemos la única ecuación de todas las radiaciones, que la energía de la radiación de tipo láser es H por la frecuencia. Esa es la única ecuación, ¿no? Podemos escribirlo en función también de su longitud de onda. ¿Ya? Es eso. Entonces, estas radiaciones inciden sobre un átomo, este átomo es estimulado para encontrar su estabilidad. En esa estimulación se libera una radiación que va a hacer que los electrones del último nivel salten a un nivel inferior y se estabilicen. Y se van a generar estas radiaciones, que son radiaciones de una sola frecuencia, de una sola longitud de onda. Y estos rayos láser se utilizan muchas veces en la medicina, en la ingeniería, ¿no? Y está. Entonces eso sería todo, chicos, respecto a la teoría. Entonces, para reforzar esta última parte, revisamos los ejercicios de clase, que es el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 me dan una gráfica del potencial de frenado. ¿Te acuerdas en que había un rango, ¿no? Para que se produzca este frenado, ¿no? Y la función de trabajo. Entonces me dan esa gráfica y me piden que determine la función de trabajo. Entonces nosotros decimos, por el efecto fotoeléctrico, que esta energía del fotón es igual a la función de trabajo más la energía cinética. Eso lo sabemos por el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ahí lo podemos escribir. La energía cinética, nosotros lo podemos escribir como la carga. Esta energía cinética lo escribo como la carga, la energía electrostática, la carga electrón por el voltaje de frenado. Entonces, reemplazamos en nuestra ecuación. Acá yo tengo una frecuencia de 1,5 por 10 a la 15 Hz. Esa es la frecuencia mínima que tenemos. A partir de ello, la frecuencia va aumentando y tenemos que el voltaje también va en aumento. Entonces, reemplazamos y tenemos esta frecuencia de 1,5 por 10 a la 15 produce un voltaje de 1 voltio.
¿no? Y ahí va en aumento, va aumentando la frecuencia, de la misma forma va aumentando el voltaje. Entonces nosotros tenemos acá que reemplazamos estos valores, la constante de Planck es 4 por 10 a la 15 electronvoltios, eso está en electronvoltios, y tenemos la frecuencia que es de 1,5 por 10 a la 15 Hz, pero acá tiene que ser con signo menos, ¿no? Con signo menos. Función de tenemos acá un voltaje de 1 electronvoltio. Para una frecuencia de 1,5 por 10 a la menos 15 Hz, tenemos un voltaje de 1 voltio. Despejamos y ya tenemos nuestra función de trabajo, que es 5 electronvoltios. Eso es justamente lo que nos pedían, ¿no? Eso es justamente lo que nos pedían. El ejercicio número 7 nos hablan acerca de un láser. Este láser para soldar retinas. Entonces me dice que va a emitir una longitud de onda de 600 nanómetros y generó pulsos de 10 milisegundos. Me piden que determine la potencia media, ¿no? La potencia media, que es de 0,66 watts, y me piden que determine el número de fotones emitidos en cada pulso. Entonces, nosotros colocamos a nuestro láser que se va a emitir una cantidad de fotones y aplicamos la potencia. Nosotros sabemos que la potencia es energía de la radiación sobre el tiempo, pero la energía de la radiación es en función a su longitud de onda, lo ponemos. Recuerda que la energía es el número de fotones Hc sobre lambda. Entonces todo eso lo reemplazamos y tenemos la potencia en función a la longitud de onda. Despejamos y ahí justamente está el número de fotones que me pide el ejercicio. Reemplazamos, ya tenemos la potencia, que es de 600 nanómetros. La longitud de onda también me están dando de ahí está, la potencia, que es 0,66, la longitud de onda, que es 600 nano que es 10 a la menos 9, el tiempo de cada pulso es de 10 mili, 10 a la menos 3, entre la constante de Planck, que es igual a 6,6 por 10 a la menos 34 joules por segundo, la rapidez de la luz, que es de 3 por 10 a la 8. Es eso. Reemplazamos, calculamos, y esto nos sale 2 por 10 a la 16 fotones. Ese es el valor, ese es el resultado. Entonces, se emiten 2 por 10 a la 16 fotones en cada uno de los pulsos. Finalmente, tenemos el ejercicio 8. En este ejercicio número 8 nos hablan de los rayos X. Entonces, estos rayos X van a ser acelerados con un voltaje de 50.000 voltios. Y durante el frenado me dice que el 20% de la energía de los electrones se va a transformar en calor. ¿Eso qué significa? Si el 20% de la energía del electrón se transforma en calor, ¿cuánto me queda para que se transforme en fotones X? Entonces solamente me quedará el 80%. Entonces, el 80% de la energía se transforma en fotón X. El 80% de la energía cinética equivale a la energía del fotón X. Entonces, me piden que determine la longitud de onda. Por lo tanto, esta energía del fotón lo expreso en términos de la longitud de onda. Reemplazamos nuestros datos y la longitud de onda será la constante de Planck, que vale 4 por 10 a la menos 15, la rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8, entre 0,8, la carga
del electrón se cancela. Recuerda que esto, la constante de Planck es electronvoltios por segundo. La rapidez de la luz, metros sobre segundo. Acá te sale este electrón, con este electrón se va. Este 50.000 voltios, este voltios con este voltio se va, este segundo con este segundo, y tu longitud de onda te queda en metros. Esa longitud de onda es de 0,3 Armstrong. Recuerda que Armstrong es de 10 a la menos 10 metros, ¿ya? Eso sería todo, chicos. El tiempo nos ha quedado corto. Ahí tenemos los ejercicios de su tarea. Solo me queda desearles éxitos a ustedes, persistan en sus metas, insistan, chicos, son jóvenes, entonces tienen todo el tiempo, ¿no? Posible. Entonces, lo único, tienen que persistir. Éxitos, chicos, un abrazo para todos, cuídense mucho, hasta pronto.